perdón, pero la vamos a subir. Ya, estamos en la cuarta semana ya de esta clase de epístolas. Uno, ¿cómo avanzamos? Dios mío, que Dios nos ayude a seguir adelante. Y yo les debía algo sobre todo ahí porque el pastor Moisés me lo recalcaba. Daniel, ¿cuándo vamos a tener ahí lo que dijiste sobre la palabra inmoralidad y todo? Bueno, el día de hoy llegó el día. Vamos a poder observarlo y verlo, que se entiende como inmoralidad cuando el apóstol Pablo lo está analizando y lo está viendo. Y hoy día se define hoy como inmoralidad, para tenerlo en un contexto, todo acto que se haga contrario a los valores morales. Entonces ahí viene la primera pregunta que cada uno de nosotros debería hacerse. ¿Cuáles son nuestros valores morales? Y aquí hay algo que quizás ustedes lo pueden haber analizado, pensado, o quizás no, y no se han dado cuenta de esto, pero hay una realidad. No todos los cristianos ni todas las cristianas tienen los mismos valores. No porque seamos todos cristianos, cristianas, tenemos los mismos valores. ¿Por qué? Porque todos tienen una forma de interpretar la palabra de manera muy distinta, pero siguen siendo cristianos y cristianas. Los amamos, las amamos, pero tienen una interpretación diferente. Lo que tiene que tener nuestra iglesia como cuerpo es una interpretación que pueda ser entendida, aplicada y aceptada por todos nosotros, porque si no es así, ¿por qué estamos en Ipetri entonces? Y es por eso que mucha gente, y lo digo muy directamente, se va de una iglesia y llega a otra, después se va de esa iglesia y llega a otra, y se va de esa iglesia y llega a otra, y va así, deambulando por cada una de las iglesias, porque al principio toda escoba nueva barre súper bien. Todo pasto del vecino es mucho más verde que el de nosotros. Pero cuando ya lo comenzamos a conocer, cuando la escoba ya la empezamos a mover y vemos las mañas, cuando ya no está barriendo muy bien, empezamos a darnos cuenta que todas las iglesias tienen problemas como todas las familias. Por ejemplo, aquí, ¿qué familia de ustedes no tiene problemas? Uf, mi familia está llena de problemas, pero Daniel, ¿son cristianos, conocen a Cristo? Sí, pero los problemas nos faltan, nos faltan. Y aún así dentro de la iglesia también hay muchos problemas. Si nosotros les contáramos, como por ejemplo aquí el pastor Alex o Mercedes, que en el día de hoy no puede estar, los problemas que tenemos como iglesia central, son muchos también los problemas que hay. Hay problemas bastante... bastante importantes que tenemos que solucionar. De hecho, ahora el pastor Alex está ahí supliendo una necesidad de la iglesia. Entonces, hay problemas de todo tipo y eso nos lleva muchas veces a poder aplicar la palabra de manera diferente. Entonces, cuando hablamos de valores morales, tenemos que entrar a definirnos. Para mí, valores morales son lo que podríamos definir como, por ejemplo, una vida en obediencia en Cristo. Si yo creo en Cristo, no voy a pecar. ¿Y qué es pecado? Todo lo que me aleja de Cristo. Por lo tanto, no voy a mentir, no voy a robar, no voy a hablar mal de nadie, aunque tenga argumentos, voy a amar al prójimo, aunque no se lo merezca, no voy a adulterar, entre otras cosas, no voy a poner a otras culturas, ideologías o personas en primer lugar por encima de Dios, porque esos son nuestros valores morales como cristianos de manera global, a grandes niveles. Por ejemplo, ya tocando este tema que es bastante interesante, hay muchas personas que el día de hoy día en Chile, están diciendo hay que votar por valores y no por colores. ¿Han escuchado esa frase? Probablemente nosotros creamos lo mismo, y yo creo que sí, por supuesto. El tema es qué valores estamos teniendo. ¿Cuáles son los valores que finalmente nos están identificando? Y ahí es donde viene la interpretación, y por eso hay que analizarlo. De repente se dice, es que este candidato o esta candidata a diputado, a diputada, a senador, a alcalde, a alcaldesa, presidente, lo que sea, me representa más porque representa los valores cristianos. Yo he aprendido con el tiempo, leyendo la palabra, que nunca nadie, ni siquiera nosotros, probablemente vamos a representar todos los valores cristianos. Porque tenemos fallas, tenemos yayitas, todos de alguna u otra manera tenemos
algo que nos está oprimiendo y nos cuesta sacar. Algunos reaccionan mal, algunos son medio enojones, algunos no tienen buena relación con la familia, algunos, por ejemplo, están en conflicto con la iglesia porque no están a favor de la ofrenda y del diezmo, y entonces piensan mal y hablan mal de los pastores y de los líderes de las iglesias. Algunos, por ejemplo, todavía dicen palabras que no son tan bien aceptadas dentro del cristianismo, siguen, por ejemplo, reaccionando y diciendo un garabato. Todas esas cosas son luchas que cada uno de nosotros puede tener. Por ejemplo, a algunos todavía les gusta beber alcohol más de la cuenta, fumar, por ejemplo, que la Biblia nos dice no fumaréis. No, la Biblia no habla de eso, pero nos dice que no hay que llegar a un extremo de eso. Lo mismo pasa con el alcohol. Si fuera que está prohibido el alcohol, ¿por qué tomamos vino? Ah, es que simboliza la sangre de Cristo. Ah, ok, me voy a embriagar con la sangre de Cristo. Total, es la sangre de Cristo. No, no se trata de eso. No se trata de eso. La Biblia en ese sentido es diferente y no abarca eso. Entonces tenemos que analizarlo porque muchos de nosotros muchas veces decimos, tenemos ciertos valores que nos representan como cristianos, pero al final siempre hay cosas que nos están ahí presionando. Bueno, la inmoralidad también se puede definir como la manifestación de un modelo de conducta disociada o fuera de los valores estándares normales aceptados por una sociedad, como comúnmente suele pasar hoy en día, que los valores de un cristiano o de una cristiana son diferentes a los de la sociedad. Por supuesto, por ejemplo, en el cristianismo se habla y se dice que somos personas que vamos por la vida. Muchas veces la sociedad está dispuesta a soltar algunos de sus valores para satisfacer deseos e ideologías personales. Eso es una gran diferencia que tenemos nosotros los cristianos con los que no son cristianos. La inmoralidad también refleja, por tanto, todo acto o hecho que no tiene moral, asociándose con lo malo o con un significado que es negativo. Así como lo moral se asocia al bien o a lo positivo, lo contrario a esto resultaría ser lo inmoral o lo amoral, mejor dicho, o actualizado. Pero ustedes saben que ya no es antitolerante, sino que es atolerante. Ya no es inmoral, sino que es amoral. Ya no se le agrega ese in, sino que es a. Entonces, de alguna u otra manera, siempre se va modificando el tema lingüístico, que igual es interesante poder analizarlo. En cuanto a lo que es inmoral o amoral dentro del acto sexual, quedaría entonces definida como todo acto sexual, que es justamente lo que nos lleva el libro de Corintios a analizar, todo acto sexual que es realizado fuera de lo moral o de los valores establecidos y considerados normales por una sociedad o por una comunidad, como por ejemplo la iglesia. En ese sentido, tenemos que ver que el Nuevo Testamento de la Biblia o el Nuevo Pacto ocupa el término griego que es más asociado a esto amoral o inmoral sexual, que es la palabra porneia. Porneia, así se pronuncia en griego. Palabra griega, porneia. Se escribe, yo no sé si me sale el láser si cargo esto y no me sale aquí. Bueno, está en blanquito porneia, ¿cierto? Tanto en griego como en español. Y esta es una palabra que guarda concordancia con toda clase de actos sexuales, que son impropios, pecaminosos o ilícitos. El tema es que según nuestros valores, ¿qué actos serían los pecaminosos, los ilícitos o los impropios? Por ejemplo, hablando honestamente y con personas que son adultas, y directamente también, porque cuando lo hablo con personas que son más adolescentes o jóvenes, se ríen mucho cuando digo esto, pero ¿qué es un acto sexual? Por ejemplo, la penetración dentro del hombre, de la mujer, perdón, el hombre con su pene, la mujer con su vulva, como le dicen algunos, o vagina, como también se le dicen en otros lados, es una penetración y ese es un acto sexual. Ahora, ¿ese acto sexual es pecaminoso? ¿Sí o no? No me respondan, ¿eh? No quiero que me respondan, pero quiero que lo piensen. ¿Es pecaminoso? Ahora, la pregunta es, ¿en qué contexto es pecaminoso? Porque ese acto sexual está justamente indicado dentro de la Biblia para cuando una persona se une a otra y esa unión está basada en el compromiso. Ustedes saben, bueno, y si no saben, se los comento ahora, que la palabra matrimonio no es una palabra que aparezca en la Biblia de manera original, sino que cuando la Biblia quiere
emplear un término a lo que nosotros conocemos hoy en día matrimonio, habla de la palabra unión. El matrimonio viene del latín, de hecho lo crearon los romanos y tiene como definición a todo lo que se refiere de manera ceremonial. Por eso es que viene desde ahí, pero la palabra matrimonio no aparece en la Biblia, pero sí aparece la unión. ¿Y qué era lo que podía entonces prevalecer en la unión? La unión primeramente estaba cuando una persona con otra se comprometían de palabra delante de las personas que eran su familia, sus amigos, y delante de la presencia de Dios. O sea, prácticamente un matrimonio, pero simplemente que nosotros no se le llama, cuando lo analizamos bíblicamente, no se llama matrimonio, sino que se llama más una unión, un pacto en ese sentido. Entonces, este acto de la penetración, ¿es un acto pecaminoso? Fuera de la unión, probablemente sí. Fuera del compromiso, probablemente sí. Pero Daniel, ¿en serio? ¿Por qué sí? Porque el sexo o la relación sexual está justamente de la mano con el compromiso. No podemos tener una relación si no hay compromiso. Por eso es que hoy en día y siempre se ha rechazado esto. Ahora, se le ha llamado erróneamente fornicación. Fornicación no quiere decir tener sexo fuera del matrimonio. No quiere decir eso. De hecho, fornicación tiene que ver más con una relación sexual, sea soltero o sea casado el hombre, porque se está refiriendo a un hombre, no a una mujer directamente, sino que un hombre, eh, y tiene relación con una mujer que se vende por dinero, o sea, una prostituta. A eso se refiere más fornicación que a tener relaciones sexuales fuera del marco matrimonial. Cuando uno tiene relaciones fuera del marco matrimonial, se les tiene que decir sexo fuera del marco matrimonial, porque eso es. La fornicación no tiene que ver con eso. Entonces, eso es lo que nos quiere expresar la Biblia. Y en este sentido bíblico, estos actos sexuales impropios, pecaminosos o ilícitos, que pueden ser también para muchas otras personas, hombres con hombres, mujeres con mujeres, ancianos con menores de edad, cosa que, o adultos con menores de edad, mejor dicho, para que no nos vayamos a los extremos. Eso sería también un acto ilícito, sería un acto pecaminoso impropio, sería una pedofilia, o un acto de esta misma naturaleza con un animal, o con muertos, por ejemplo, que también de alguna u otra manera hay personas que lo tienen. Eh, la falta de castidad podríamos decir que es lo pecaminoso. La falta de castidad o el adulterio, que es engañar a su pareja estando casado. La masturbación, por ejemplo. Muchos jóvenes y adolescentes me preguntan siempre, pero Daniel, ¿dónde dice no os masturbéis en la Biblia? Y en la Biblia nunca dice, iglesia amada, no os masturbéis, porque masturbaos es muy malo. No dice eso. Pero Jesús dice lo siguiente. Ustedes dicen, parafraseando a Jesús, que el que se acuesta con una mujer está cometiendo adulterio. Pero yo les digo, dice Jesús, y creo que aquí nos mata a todos y a todas, ¿eh? A todas las personas. Pero yo les digo que si ustedes en su mente ya se acostaron con esa mujer, ya pecaron. Y eso mismo corre para las mujeres con los hombres. Entonces, ¿por qué la masturbación es un pecado? Porque para masturbarse hay que ocupar el órgano sexual que hace que nos activemos en esa área, la mente. No es tocarse nuestras partes íntimas, sino es que echamos a andar, a correr nuestra mente con una imagen de algo que hayamos visto de alguna persona, y eso es un acto desde la mente ya pecaminoso, por eso la masturbación es pecado. Y también las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo o entre otras. Entonces, del vocablo porneia, que es en griego, se deriva la palabra usada en español, por ejemplo, que es pornografía. Y la pornografía, el que ve y el que también está dentro del mundo de la pornografía, está cometiendo un pecado y está cometiendo delitos incluso. En este sentido también puede traducirse en la Biblia con el significado de fornicación, pero aquí está el término. ¿Qué es la fornicación? ¿A qué se le llama fornicación? Por eso yo les decía, ¿por qué está enlazado ahora con la pornografía? Porque muchas veces los que tienen relaciones sexuales ahí
son con mujeres u hombres que venden su cuerpo. Impureza, prostitución e incluso como idolatría. La conexión entre la inmoralidad sexual y la idolatría se comprende mejor en el contexto de 1 Corintios 6:18, que dice lo siguiente: escape de la inmoralidad sexual. Todos los demás pecados cometidos por un hombre están fuera de su cuerpo, pero el que peca sexualmente peca contra su propio cuerpo. Y justamente esto está entrelazado con que somos templo del Espíritu Santo. Cuando Pablo dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo, está hablando y refiriéndose justamente a un pecado sexual, porque podemos cometer todo tipo de pecados, pero el único pecado que nos genera una consecuencia muy negativa de manera interior en nuestro cuerpo es el pecado en el área sexual. Podemos matar, pero eso no nos va a generar lo mismo que cometer un pecado sexual. Y eso es lo que está hablando Pablo. Los cuerpos, por ejemplo, de los creyentes que son el templo del Espíritu Santo, que es lo que le estaba diciendo ahora, es justamente lo que les explicaba. La adoración de ídolos paganos, por ejemplo, también involucraba a veces actos sexuales que eran muy perversos e inmorales, realizados en el templo de un dios falso también. Cuando usamos nuestro cuerpo para propósitos inmorales, estamos imitando la adoración pagana, profanando, el templo sagrado que es de Dios, con actos que él define como detestables. Las prohibiciones bíblicas contra la inmoralidad sexual a menudo van acompañadas de advertencia contra ella. Por ejemplo, impureza en el libro de Romanos, Gálatas, Efesios va acompañada también de una advertencia. Y esta palabra en griego es acatarsia. Y acatarsia significa contaminado, inmundo, inmunda, ceremonialmente inadecuado. Y todo esto indica acciones que hacen que una persona no sea apta para poder entrar en la presencia de Dios. A todo esto Jesús dijo lo siguiente: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. O sea, nuestro corazón tiene que estar limpio. Cuando la Biblia habla de corazón, comúnmente se está refiriendo también a nuestra mente. Entonces, ¿a qué se está refiriendo Pablo cuando habla de inmoralidad sexual? No solamente al acto que están cometiendo las personas, al hecho en sí, sino que también a lo que están pensando. ¿Quién gobierna la mente? Por eso es que la mente, cuando está vacía, es taller del diablo y promueve cada una de estas cosas. ¿Hasta ahí alguna duda, consulta o pregunta? ¿No? ¿Todo ok? Ok, avanzamos entonces. Leamos 1 Corintios 2 rápidamente. Dice así: amados hermanos, la primera vez que los visité, no me valí de palabras elevadas ni de sabiduría impresionante para contarles acerca del plan secreto de Dios. Pues decidí que mientras estuviera con ustedes, olvidaría todo excepto a Jesucristo, el que fue crucificado. Me acerqué a ustedes en debilidad, con timidez y con temblor. Y mi mensaje y mi predicación fueron muy sencillos. En lugar de usar discursos ingeniosos y persuasivos, confié solamente en el poder del Espíritu Santo. Lo hice así para que ustedes no confiaran en la sabiduría humana, sino que en el poder de Dios. Sin embargo, cuando estoy con creyentes maduros, sí hablo con palabras de sabiduría, pero no la clase de sabiduría que pertenece a este mundo o a los gobernantes de este mundo, quienes pronto son olvidados. No, la sabiduría de la que hablamos es el misterio de Dios, su plan que antes estaba escondido, aunque Él lo hizo para nuestra gloria final aún antes que comenzara el mundo. Pero los gobernantes de este mundo no lo entendieron. Si lo hubieran hecho, no habrían crucificado a nuestro glorioso Señor. A eso se refieren las Escrituras cuando dicen lo siguiente: ningún ojo ha visto, ni un oído ha escuchado, ninguna mente ha imaginado lo que Dios tiene preparado para quienes los aman. Pero fue a nosotros a quienes Dios reveló cosas por medio de su Espíritu, pues su Espíritu investiga todo a fondo y nos muestra los secretos profundos de Dios. Nadie puede conocer los pensamientos de una persona
excepto el propio espíritu de esa persona. Y nadie puede conocer los pensamientos de Dios excepto el propio espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido el espíritu de Dios, no el espíritu del mundo, de manera que podemos conocer las cosas maravillosas que Dios nos ha regalado. Les decimos estas cosas sin emplear palabras que provienen de la sabiduría humana. En cambio, hablamos con palabras que el Espíritu nos da, usando las palabras del Espíritu para explicar las verdades espirituales. Pero los que no son espirituales no pueden recibir esas verdades de parte del Espíritu de Dios. Todo les suena ridículo y no pueden entenderlo porque los que son espirituales pueden entender lo que el Espíritu quiere decir. Los que son espirituales pueden evaluar todas las cosas, pero ellos mismos no pueden ser evaluados por otros, pues ¿quién puede conocer los pensamientos del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para enseñarle a Él? Pero nosotros entendemos estas cosas porque tenemos la mente de Cristo. Qué importante es la mente de Cristo. Ahora vamos y avancemos rápidamente a 1 Corintios 3. Si sigamos con la lectura, dice así: amados hermanos, cuando estuve con ustedes, no pude hablarles como lo haría con personas espirituales. Tuve que hablarles como si pertenecieran a este mundo o como si fueran niños en Cristo. Tuve que alimentarlos con leche, no con alimento sólido, porque no estaban preparados para algo más sustancioso. Y aún no están preparados, porque todavía están bajo el control de su naturaleza pecaminosa. Tienen celos unos de otros y se pelean entre sí. Yo no sé si Pablo le está hablando a la iglesia de Corintios o a la iglesia de hoy día. ¿Acaso eso no demuestra que los controla su naturaleza pecaminosa, dice Pablo? ¿No viven como la gente del mundo, pregunta? Cuando uno de ustedes dice, yo soy seguidor de Pablo, y otro dice, yo sigo a Apolos, ¿no actúan igual que la gente del mundo? Después de todo, ¿quién es Apolo? ¿Quién es Pablo? Nosotros solo somos siervos de Dios mediante los cuales ustedes creyeron la buena noticia. Cada uno de nosotros hizo el trabajo que el Señor nos encargó. Yo planté la semilla en sus corazones y Apolos la regó, pero fue Dios quien la hizo crecer. No importa quién planta o quién riega, lo importante es que Dios hace crecer la semilla. El que planta y el que riega trabajan en conjunto con el mismo propósito. Esto es la iglesia. Y cada uno será recompensado por su propio arduo trabajo. Pues ambos somos trabajadores de Dios, siervos de Dios, dice otra versión. Y ustedes son el campo del cultivo de Dios. Son el edificio, o en otra interpretación dice, son la iglesia de Dios. Por la gracia que Dios me dio, yo eché los cimientos como un experto en construcción. Ahora otros edifican encima, pero cualquiera que edifique sobre este fundamento tiene que tener mucho cuidado, pues nadie puede poner un fundamento distinto del que ya tenemos, que es Jesucristo. El que edifique sobre este fundamento podrá usar una variedad de materiales: oro, plata, joyas, madera, heno o paja. Pero el día del juicio, el fuego revelará la clase de obra que cada constructor ha hecho. El fuego mostrará si la obra de alguien tiene valor. Si la obra permanece, ese constructor recibirá una recompensa. Pero si la obra se consume, el constructor sufrirá una gran pérdida. El constructor se salvará, pero como quien apenas se escapa atravesando un muro de llamas. ¿No se dan cuenta de que todos ustedes juntos son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios vive en ustedes? Dios destruirá a cualquiera que destruya este templo, pues el templo de Dios es santo y ustedes son este templo. Dejen de engañarse a sí mismos. Si piensan que son sabios de acuerdo con los criterios de este mundo, necesitan volverse necios para ser verdaderamente sabios, pues la sabiduría de este mundo es necedad para Dios, como dicen las Escrituras. Él atrapa a los sabios en la trampa de su propia astucia. Y también el Señor conoce los pensamientos de los sabios.
sabe que no valen nada. Así que no se jacten de seguir a un líder humano en particular, pues a ustedes les pertenece todo, ya sea Pablo, ya sea Apolo, ya sea Pedro, o ya sea el mundo, o la vida, o la muerte, o el presente y el futuro. Todo les pertenece a ustedes, y ustedes pertenecen a Cristo, y Cristo pertenece a Dios. Cada vez que Pablo tiene que reprender a sus lectores, siempre los trata como a sus iguales y de manera personal. Esa es una forma también de trabajar desde el liderazgo. Un error que ha cometido la iglesia las últimas décadas es plantarse en un lugar de superioridad, más que nada los líderes de la iglesia, en una postura de superioridad ante los demás hermanos y hermanas. Quiero decirle desde ya que ninguno de nosotros somos superiores a un hermano o una hermana de la iglesia. Lo único que podemos tener de diferente es la responsabilidad que hemos asumido. Y esa responsabilidad que hemos asumido es respaldada y avalada por Dios. Por lo tanto, tenemos mayores consecuencias y a su vez también, hay que decirlo, mayores beneficios. Y algunos dirán, pero no, es que ser líder, ser pastor, ser diácono, ser, no sé, obispo, apóstol, no tiene por qué tener beneficios, pero tiene un beneficio quizás no en lo material, sino que en lo espiritual, en la revelación de Dios hacia uno, en la revelación de la Escritura hacia uno, en los dones del Espíritu Santo, en la manifestación del Espíritu Santo. Él nos da discernimiento, nos da palabra de ciencia para ocuparla en el momento exacto, nos entrega palabras de profecías para ocuparla en los momentos correspondientes. Y es que así es Dios, es muy bueno con cada uno de nosotros. Pablo entendía que tenía que hacerlo de esa manera, referirse a sus lectores, a la iglesia, como sus iguales y de manera personal. Por eso ocupa la palabra hermanos. Y esta la incluye también a las mujeres, por eso palabra hermana. Y esto quiere decir congregación de alguna u otra manera. Y está comunicando este mensaje de solidaridad. Solidaridad. Solidaridad, perdón, lo dije dos veces mal. El trato acá de Pablo es pastoral y comunica la preocupación afectuosa, de Pablo. Por contraste, los profetas del Antiguo Testamento nunca, jamás se dirigieron a sus lectores como hermanos o hermanas, sino que severamente los amonestaron usando las palabras, así dice Yahvé, así dice Jehová. Y ese es justamente la herencia que ha tenido la comunidad judía hasta el día de hoy y las iglesias más tradicionales. Creer que de esa manera, como se trataba a la gente hace más de 2000 años atrás, hay que seguir tratándolos hoy día. Pero no es así. Por eso es que el liderazgo es intencional. Por eso es que la forma de predicar tiene que ser intencional. Por eso es que nos tenemos que preparar para predicar y hacer entender que lo que estamos predicando probablemente en un 99,9% nos llega primero a nosotros y después a las demás personas. Porque esto es así y no lo podemos negar. Es así. Y aunque el mensaje de Pablo es bien categórico, él se preocupa mucho de mostrar unidad con los destinatarios de su carta. Es por eso cuando nosotros amonestamos a alguien en nuestra comunidad que no está haciendo bien las cosas, hay que ser intencional. No hay que dejarse llevar por la ira. No hay que dejarse llevar por el rencor. No hay que dejarse llevar por la emoción del momento. Hay que dejarse llevar por el Espíritu Santo. Y que el Espíritu ponga las palabras necesarias en el momento correcto. Una vez, antes de avanzar, hace varios años atrás, había un chico cuando yo estaba en el sonido que nos estaba ayudando, pero ya llevaba este chico como 3 meses en que iba a la iglesia y estaba en el sonido, pero no hacía nada, no hacía nada. Entonces llegaron las conferencias y todos los que estábamos trabajando en ese equipo, de ese entonces, que era bastante grande, estábamos a full en toda la área técnica, y este chico llegó tarde y llegó a sentarse, mientras todos estábamos cansadísimos de trabajar. Pero lo hacemos obviamente por amor a Dios, pero eso no quita que estemos cansados. Resulta que los demás comenzaron a mirarme
como insinuándome de alguna u otra manera que tenía que llamarle la atención. Y yo lo sentí así, y creo que en ese momento sentí la autoridad para poder hacerlo, y me di vuelta, y lo único que le dije es, oye, ¿viniste a servir hoy día? Y me dijo, ¿por qué? Porque desde que llegaste estás sentado y estamos todos corriendo para hacer las cosas bastante bien y nos faltan manos. ¿Nos puede ayudar? Porque si no, te tendría que pedir que te bajes porque aquí en la pasada vamos a chocar todo el rato. Y no me respondió nada. Yo me di vuelta a mirar la consola de sonido y a mirar hacia adelante, y de repente veo que él va pasando por allá abajo y se fue. Y nunca más volvió a la iglesia. Y yo me pregunté si había actuado mal en ese momento. Y oré a Dios, pregunté a ciertos líderes, consulté, presenté esta situación, y quizás pude ser más amoroso, más tierno, pero cuando una persona ya lleva más de 10 años dentro de la iglesia, sabe lo que tiene que hacer y lo que no tiene que hacer, y cuando alguien le dice las palabras adecuadas en el momento exacto, y esta persona reacciona mal, ya la culpa no pasa a ser solo de uno, sino que también de esa persona por la decisión que tomó. Eh, en ese momento, después obviamente tuve que hablar con el obispo, la pastora, entre otras personas más, porque tenía unos familiares dentro de la iglesia que le dijeron la situación muy distinta a cómo fue. Entonces, eh, ¿a qué apunto yo con esto? Aunque estas experiencias las vamos a tener siempre y en diferentes áreas. Yo nunca más he vuelto a tener esa experiencia. Nunca. Ahora, nunca he tenido esa experiencia de decirle a alguien, oye, ¿sabes qué? Lo que estás haciendo está aportando al trabajo porque sabes que estamos a full, y si no está aportando, preferiría que esté allá en vez de acá porque estamos muy saturados. No, no he tenido la oportunidad. Obviamente siempre depende del espíritu con el que uno lo dice, con la palabra que uno lo dice, etcétera, pero hay que entender que muchas veces, así como Pablo, nosotros tenemos que ser categóricos y decir la verdad. Obviamente eso no quita que nosotros queramos mostrar unidad, amor, compasión, pero si la persona reacciona mal, uno tiene que entender que ya no depende de uno, y esa carga no la tenemos que llevar nosotros. Y eso se los comparto, y traigo a colación este ejemplo porque conozco muchos líderes de las iglesias que sobrellevan estas cargas y luchan con ella y se sienten culpables por años, que el hermano tanto, la hermana tanta se fue. Pero en realidad hay que entender que Dios deja que todo pase por un propósito, y si lo estamos haciendo porque lo hacemos de acuerdo a lo que creemos y entendemos como interpretación de la palabra, no estamos tan errados, no estamos tan equivocados. ¿Algún comentario? ¿Algo que decir? ¿Algo que comentar? El día de hoy están más silentes, ¿ah? Están todos más calladitos. No sé si alguien quiere decir algo o comentar. Si no, seguimos avanzando en la clase. Ok, avanzamos entonces. Pablo escribe estas palabras como una severísima amonestación. Y en general los corintios se están comportando como la gente sensual del mundo. No solo en otra versión, que la Reina Valera 1960 los llama sensuales, sino que él llega a usar el término bebés en esa misma versión. Y en un sentido, Pablo está expresando una contradicción. Anteriormente había dicho, sin embargo, hablamos sabiduría entre los maduros. Pero ahora describe a los corintios como bebés, aunque lo hace de manera amorosa, bebés en Cristo. Muchas veces lo ocupamos también nosotros. Y la madurez nos alcanza al final de un periodo de prueba. Pablo enseña que uno llegará a la madurez cuando venga la resurrección de sus muertos, de los muertos en Cristo. Eso lo enseña en Filipenses. Esto quiere decir que en agudo contraste con los conceptos modernos del desarrollo, influenciados por la ciencia de la biología, para Pablo, la madurez es una categoría escatológica. O sea, que simplemente vamos a alcanzar esa madurez al final de nuestros días o cuando estemos en la presencia de Dios. Los cristianos maduros son aquellos que están
vivos en Jesucristo, que están llenos del Espíritu Santo y que buscan glorificar a Dios el Padre. Sin embargo, en 1 Corintios 2:6, la palabra perfecto, que es traducida como maduros o también completos, connota que el creyente vive la vida cristiana interna y externamente desde el momento que se apropia completamente del Evangelio. Pablo acá hace una diferencia entre gente madura y bebés para espolear a los corintios a la acción. Como bebés todavía consumen leche en lugar de alimento sólido y así se mantienen como principiantes en la fe. Se les puede comparar a un millonario que vive como un pordiosero. Y muchas veces creemos nosotros que madurez es que la persona lleve años en la iglesia. Pero eso no es madurez espiritual. Hay personas que llevan muy poco tiempo en la iglesia y me atrevo a decir que son mucho más maduros que otros que llevan años en la iglesia. Madurez tiene que ver con la relación en Cristo, con cómo aplicamos lo que creemos, con cómo aplicamos lo que nos enseña la palabra, con cómo nos relacionamos en la comunidad a la que asistimos. Madurez tiene que ver con ser completos en Cristo Jesús. Y en realidad ese momento de ser santos simplemente va a llegar, según Pablo, y yo lo comparto, en los momentos finales de nuestros días cuando estemos delante de la presencia de Dios. Hay que ser santos para mirar a Dios. Sin santidad, nadie lo verá. Pero eso está ligado, obviamente, con la escatología, con los últimos tiempos y con la actitud salvífica que tiene Jesús sobre nosotros. Y a pesar de que Pablo los trata de bebés, también lo hace con delicadeza, porque los llama, como les dije, bebé en Cristo. Y cuando una madre, por ejemplo, se da cuenta de que su hijo no se desarrolla físicamente como debiera, se preocupa y consulta al médico. Asimismo, Pablo toma el papel del padre de los corintios mediante el Evangelio y tiene un agudo interés en el crecimiento espiritual de ellos. Yo hoy día siento que la iglesia a nivel global está muy poco preocupada del crecimiento espiritual de las personas. Hubo un momento en que la iglesia estuvo más preocupada del activismo eclesiástico de las personas, más que del crecimiento espiritual. Entonces, yo me atrevo a decir que yo estoy más preocupado del crecimiento espiritual de las personas que del crecimiento numérico de las iglesias. Yo, en este momento, me atrevo a decir que estoy preocupado más del crecimiento espiritual de las personas que del crecimiento numérico de las personas en las iglesias. Y es que hemos cometido un error y que lo arrastramos desde los 90. Y es creer que las iglesias numerosas son las más exitosas. Las iglesias que forman discípulos son las que son exitosas. Y no todas las iglesias que sean numerosas o pequeñas son las que forman discípulos. Cada iglesia tiene su realidad. Entonces deberíamos preguntarnos cómo están nuestras iglesias locales, ya que aquí hay personas de diferentes iglesias. ¿Estoy creciendo espiritualmente? ¿Y cómo medimos el crecimiento espiritual? ¿A través de los procesos? ¿A través de las situaciones? ¿A través de los números? ¿A través de cuánta gente nueva hemos llevado a la iglesia? ¿A través de cuánta gente descarriada hemos llevado a la iglesia? Eso lo tenemos que analizar. Pastor Ricardo, ¿usted levantó la mano? Sí, hermano Daniel, justamente con respecto a lo que usted decía, bueno, a veces, si bien es cierto, en el caso mío como pastor, bueno, nosotros muchas veces nos preguntamos, nos cuestionamos y hacemos tantas cosas. Hace un tiempo, cuando nosotros comenzamos acá en el ministerio en Olivar Alto, yo llevo ya 8 años. Comenzamos teniendo un poco de crecimiento, pero bueno, dentro de eso se nos fueron hermanos que se fueron a otros lugares y, o sea, perdimos gran parte de la iglesia, tuvimos que partir prácticamente casi con muy poca gente. Eh, Se fue el pastor Daniel a Coyhaique con su familia, ya perdimos como 6 personas, se fue una hermana a Villa Alegre, ya perdimos como 5 personas más, entre todo eso se perdió harta gente que tuvimos que volver a retomar. Y en una oportunidad yo analizaba y me hacía mucho esta pregunta,
¿cómo está la iglesia? ¿Cuánta gente hay? Lo primero que nos preguntan. Y para mí ya como que empezó a ser chocante porque se pregunta, o sea, lo que usted dice a veces a uno como que lo valoran por la cantidad de personas, o sea, así es el pastor. Claro. Y dándonos cuenta, en una oportunidad, me parece que en Santiago conversábamos con unos pastores y en realidad yo analizaba y decía, bueno, yo me gané 2 o 3 personas en tantos meses, pero a veces analizaba de acuerdo a la gente que yo tenía, mi porcentaje de ganancia era mayor que otras iglesias grandes cuando lo sacábamos en el porcentaje. Porque si yo tenía, supongamos, 10 personas y me ganaba 3, o sea, mi crecimiento era más que el que tenía 100 y se ganaba 5. Pero eh, nos dimos cuenta de un detalle, no sé si en alguna iglesia habrá pasado esto, pero nosotros empezamos a tener crecimiento y nos dábamos cuenta que preparábamos a la gente, que discipulábamos y todo eso, pero nos pasó algo bien curioso un tiempo. En una oportunidad fuimos a los bautismos, 10 personas a los bautismos, y en el vuelta de año no teníamos a ninguno en la iglesia de los bautizados, Wow. y todos preparados con discipulado y todo aquello. Entonces empezamos a analizar dónde está el problema de esto. Y hasta el momento, quizá, bueno, algo de respuesta hemos encontrado, pero también nos damos cuenta de que a veces nosotros hacemos todo el esfuerzo como pastores o hermanos y todo, pero también va a depender de la disposición de la gente a aprender y a crecer, porque a veces dentro de la iglesia hay gente que simplemente va a la iglesia pero no tiene compromiso, y cuando usted lo empieza a comprometer, a trabajar con ellos, no dejan de asistir, van a lo lejos. Entonces es bien complicado el tema y el crecimiento hoy en día. Después de esto de la pandemia, nosotros, gracias a Dios, tenemos, podríamos decir, un 75% de la gente en la iglesia. Algunos no han llegado por otros problemas de enfermedad, como algunos se han quedado, pero también he visto esto con pastores amigos, que prácticamente han reducido la cantidad de personas a un 30% de la iglesia, y no por un tema de la pandemia, sino porque la gente hoy en día, después de que fuimos a cuarentena y todas aquellas cosas, la gente como que cambió un poco su forma en cuanto a la iglesia, se acostumbró a una iglesia online, entonces ya como que ha costado retomar ese ritmo. Y bueno, no sé si alguien tiene un poco la clave de esto para poder retomar. O sea, nosotros hemos aprendido las conferencias y todo, cómo ganar gente y todo, pero a veces ha sido tan difícil, no es fácil, por lo menos en mi caso. Es que no Eso es, era lo que quería comentar. es que no es fácil y yo creo que la gente en sí no tiene como la fórmula secreta para poder responder a esta realidad que todos están viviendo, no solamente usted, quizás en la localidad de Olivar, pero todos hemos estado viendo lo mismo en distintos lugares, nos hemos encontrado con las mismas situaciones, pero en realidad yo creo que lo que tiene que ver acá es el compromiso de cada persona con el Señor. Yo veo que la gente, la pandemia vino a demostrar mucha gente que no estaba conectada con Dios y que simplemente estaba conectada con la iglesia, con el pastor. Así como hay gente que depende emocionalmente de otra, había mucha gente que depende o dependía espiritualmente del pastor y del líder. Y al ya no estar en esa conexión y al no estar conversando, relacionándose, viéndole, se comenzó a alejar. Eh, yo creo que lo que sí hay que trabajar para fomentar son las relaciones significativas. Creo que ya no se puede creer que simplemente por decir voy a hacer un culto el domingo la gente va a llegar sola, porque eso no va a pasar. Hay que fortalecer las relaciones, hay que fortalecer los lazos, hay que crear espacios para que la gente se relacione, se sienta parte, se haga parte. Hay que hacer espacios para que hayan niños, preadolescentes, adolescentes. Hoy día nuestra iglesia carece de un gran número de niños y preadolescentes y adolescentes. Y la culpa es de la iglesia, porque nosotros como iglesia no hemos creado espacios para que ellos crezcan y se sientan parte de lo que estamos haciendo. Por lo tanto, tenemos que comenzar a trabajar y a trazar una visión que vaya apuntada hacia alcanzar a las nuevas generaciones también.
Eso no quiere decir que nos olvidemos de los adultos mayores, porque Chile de aquí al año 2050, si es que estamos vivos, se va a transformar en un país de muchos adultos mayores. Por eso mismo no podemos dejarlos de lado, como a ningún rango etario dentro de la iglesia. Pero si no nos preocupamos de las nuevas generaciones dentro de la iglesia, el día de mañana vamos a tener iglesias que van a desaparecer de nuestra denominación, de nuestro país y de América Latina. O se van a transformar en simples museos como ocurre en Europa. Entonces, en ese sentido, tenemos que entender que hay una necesidad de que la gente que asiste a la iglesia pueda crecer espiritualmente para que se dé cuenta que el compromiso tiene que ser personal y no solo del pastor, de la pastora, del líder o de la líder, sino que tiene que ser personal. Un compromiso que yo tengo y no con el pastor, no con la pastora, sino con Dios. Yo me comprometo con Dios. Hoy día mismo publicaba en Instagram, de hecho, que que el amor va de la mano con el compromiso, ya que si no está el compromiso, finalmente no hay amor, solo hay capricho por estar con alguien. Porque el que ama se quiere comprometer, y no estoy hablando de noviazgo, de matrimonio, estoy hablando de ser fiel, ser leal, respetar, honrar a la otra persona. Lo mismo pasa en el cristianismo. Ser fiel a Dios, ser leal a la iglesia, respetarla, honrarla. Hay muy poca gente que tiene esa mirada el día de hoy. Y eso pasa porque hay poco crecimiento espiritual. ¿Y de quién es la culpa? De la iglesia, no de una persona, de la iglesia, de todos nosotros. No podemos echarle la culpa al maestro de niños porque no vienen niños. Si a los niños de la iglesia los traen sus padres. ¿Por qué le echamos la culpa a los maestros de niños entonces? No podemos echarle la culpa a los que lideran adolescentes, porque en su gran mayoría siguen dependiendo de sus padres para poder moverse. Entre muchas otras cosas más que podríamos estar analizando y estar viendo u observando. Hermano Daniel, perdón, Sí. mire, nosotros desde hace un tiempo, bueno, nos ha dado muy buenos resultados. Tenemos hartos niños en la iglesia. Y mi esposa un día conversando me decía, ¿sabes qué? Los niños, bueno, usted sabe, los niños vienen con su papá, uno le hace la red y todo aquello, pero están en la iglesia. Y me dijo, ¿por qué no sé si te parece, por qué no tratamos de darle un lugar, un espacio a los niños para que ellos trabajen dentro de la iglesia? Y empezamos a hacer actividades en los cultos con ellos. ¿Ya? Y nos encontramos un niño de 5 años. Un día mi esposa estaba predicando y antes de que predicara y todo eso, le pidió que él orara. Y sabe que su oración no impactó la oración de él porque ni siquiera hubo que decirle nada, sino que él orando como una persona ya madura y todo. Y otros niños los colocamos ahí en el protocolo para estar anotando los que entran a la iglesia, otro con el alcohol gel, uno preocupado del tema del data. Y sabe que nos ha dado, todos ahora saben y llegan, incluso las mamás dicen, mamá, vamos a llegar tarde a la reunión y yo tengo un compromiso, y están todos llegan y saben su labor dentro de la iglesia. Y hubo un cambio, pero radical en cuanto a los niños, y ahí nos dimos cuenta lo importante que es a ellos darle un espacio, o sea, tomarlos en cuenta, porque si no se sienten como que están en la iglesia y están ahí, no, pues no hay nada más que hacer. Y Exactamente. nos ha dado, en el caso nuestro, muy buenos resultados, muy buenos resultados. Por supuesto, es que si se les da el espacio, se les da la oportunidad, obviamente ellos se van a sentir parte. Yo creo que es una tarea y un trabajo que como iglesia debemos realizar y estamos llamados a hacerlo y no lo hemos hecho, no lo hemos hecho, la verdad. Avanzamos rápidamente. La metáfora acá que plantea Pablo es interesante, ya que Pablo usa el mismo lenguaje que el escritor de Hebreos, quien también describe a su auditorio como a bebés que consumen leche en vez de alimento sólido. Y esto muchas veces ya da a entender de que Pablo pudo escribir el libro de los Hebreos. El autor de los Hebreos acá explica que la leche como un concepto metafórico y alude a las doctrinas
rudimentarias de la fe cristiana. Por su parte, Pablo usa la misma figura de dicción, pero no la explica. Deja que la imaginación del lector suministre el significado de esta metáfora. Y en términos espirituales, el alimento sólido consiste en la doctrina cristiana avanzada. Por eso es que hay mucha gente que no tiene idea de escatología, cristología, hermenéutica, entre otras cosas más. Porque no llegan a ese nivel, se conforman con las cosas más básicas del Evangelio. Pablo dice a sus lectores que cuando él estuvo con ellos, todavía no estaban listos para alimento sólido. En aquel tiempo solo les pudo enseñar las doctrinas elementales de la salvación, pero ese tiempo ya pasó y deberían ser capaces ahora de entender las doctrinas avanzadas de la fe cristiana. Con esto no quiere decir que sus cartas a los Corintios, por ejemplo, estén desprovistas de doctrina. Por el contrario, la primera carta de Pablo a los Corintios está llena de enseñanzas sobre ética, eclesiología, estudio de la iglesia, y escatología, el estudio de los últimos tiempos. De Génesis 1 a Apocalipsis 2, la Biblia enseña que hay dos clases de gente, creyentes e incrédulos. Últimamente muchas personas han introducido otra categoría y hablan de tres tipos de personas: el irregenerado, el cristiano espiritual y el cristiano carnal. Pero nosotros sabemos que la Escritura es clara en repartir a la humanidad en solo dos grupos. Se puede probar que la Biblia habla de que hay un tipo de creyente nacido de nuevo que es también un cristiano carnal. Con frecuencia se cita 1 Corintios 3 del 1 al 4 para decir esto. Aunque Pablo reprende a los corintios por ser niños en Cristo y por no haber logrado la madurez que ya deberían tener, no afirma que permanezcan o que pertenecen a una clase separada de la cual deben graduarse para llegar a ser cristianos espirituales. Pablo anima a los corintios a que crezcan en gracia, en conocimiento, en fe, en amor y en santidad, como el mismo Jesús lo hizo. De hecho, Pedro también subraya la necesidad de que el creyente crezca espiritualmente. Nosotros podríamos decir las formas que tenemos de crecer espiritual, pero si no ponemos en práctica nada de lo que creemos, déjenme decirle que no vamos a crecer espiritualmente. A lo largo de sus dos cartas a los Corintios, Pablo señala que sus lectores son cristianos espirituales y los aborda como a santificados en Cristo Jesús. Les dice que están en Cristo Jesús, que les ha sido hecho sabiduría. Esto es justicia, santidad y redención. Y les informa que han sido lavados, santificados y justificados en el nombre de Jesucristo. Y por último, los llama nueva creación en Cristo. Los cristianos de Corintios eran gente espiritual que lidiaba con un problema de conducta, cosa que pasa en muchas de nuestras iglesias. Muchos de nosotros y de nuestros hermanos y hermanas están lidiando siempre con problemas de conducta. Hay algunos, por ejemplo, que en las iglesias cometen conflicto o no tienen relación o no tienen nada que hablar con la gente en su casa. El otro día una hermana se me acercó y me dijo, hace 3 meses que no hablo con mi hija y ella no me dirige la palabra para nada. Y yo ya no puedo soportar esta situación. ¿Y su hija viene a la iglesia? Sí, es la que viene a la iglesia. Todo lo que le hemos predicado, todo lo que hemos hablado sobre el orgullo, sobre las relaciones familiares, de honrar a los padres, etc., pareciera que lo escuchan por aquí y les sale por acá. Hay que poder entender eso. Y también hay que ayudar a la gente porque necesitan mucha guía. Bueno, palabras y frases y construcciones griegas que nos pueden servir. Versículo 1 al 2. Acá están estos verbos en aoristos que nos ayudan a identificar que Pablo quiere decir ser capaz, y que podrían ser dichas o leídas como sunon bei. Y este verbo, sunon bei, es ser capaz. Con el negativo ok, el verbo indica que Pablo quiere dirigirse a los corintios como personas espirituales, pero la conducta de ellos no se lo permite. Pablo cree que son espirituales,
pero la conducta de ellos no se lo permite nomás. Porque una cosa es lo que dicen o ven y otra cosa es lo que hacen, lo mismo que nosotros. Carnosos, por ejemplo. Por lo general, los adjetivos terminados en inos comunican la idea de hecho de, y los adjetivos terminados en icos, como por ejemplo en el versículo 3, cuando habla de carnal, en general dan la idea de semejante a. Y la primera categoría tiene que ver con la sustancia material, la segunda se relaciona con la ética. Pablo acá ha decidido usar deliberadamente en el versículo 1 y en el versículo 3,3, versículo 13, la palabra asprikois, que en el versículo 1 y en el versículo 3 está empleada y presenta un contexto diferente a lo que estábamos hablando anteriormente, porque quiere decir por cierto que, más que hecho de o semejante que. Y en el versículo 3 también está la palabra pon, que esta partícula se apunta a un lugar y indica una extensión o una causa. No apunta a un lugar, perdón, sino que indica una extensión o causa y se traduce aquí por hasta dónde o dado qué. Un pastor, por ejemplo, no es ministro de una congregación particular, sino que ante todo es un ministro del Evangelio de Jesucristo, es un siervo de Dios. Por eso es que tenemos que entender y deconstruir muchas veces el término, es que esto lo hago en el ministerio y esto lo hago de manera secular. Todo es ministerio, todo es espiritual para nosotros. Todo lo que hacemos, todo desde ir al baño, tener relaciones sexuales, llorar, cantar, reír, saltar, bailar, todo es espiritual porque somos seres espirituales. Es Cristo quien nos envía a ministrar como siervo del pueblo de Dios, y esto es lo que Pablo y Apolo estaban enseñando a la iglesia. Y bueno, para ya ir camino a lo que teníamos que hablar en la clase del día de hoy, es que había en la iglesia de Corintios muchos problemas matrimoniales. Y justamente Pablo responde a esos problemas porque le mandan una carta. Y ellos le escribieron justamente que tenían estos conflictos dentro de la iglesia, no solamente de inmoralidad sexual, sino que también conflictos de problemas matrimoniales. Y es posible que podamos determinar con cierto grado de certeza las preguntas que le hicieron, porque Pablo también da los temas del matrimonio directamente. Ya habla del matrimonio, del celibato, de la carne ofrecida a ídolos, del culto, de los dones espirituales, de la ofrenda para cristianos de Jerusalén, y también habla de Apolos. Y la frase, ahora en cuanto, no aparece en 1 Corintios 15, sino que nos impide determinar un punto mayor a quienes fueron enviados las cartas, obviamente a los corintios, quienes le preguntaron también a Pablo sobre la resurrección. Y es posible que lo hayan hecho ya que era un tema de interés para los corintios y los tesalónicos, el tema de la resurrección. Tenían mucho que ver, y por eso Pablo decía y hablaba mucho y decía, es que el Señor está cerca, el Señor ya vuelve, Maranata. Cosa que hasta el día de hoy seguimos diciendo y creyendo que el Señor va a volver, aunque todavía no vuelve, pero creemos que va a volver. En su carta, los corintios le pidieron consejo a Pablo, y el primer tema justamente fue el matrimonio. Y el primer tema a tocar es la castidad. Y de hecho Pablo responde y dice en uno de sus escritos, es bueno que el hombre no toque mujer. ¿Qué? Sí, eso dice Pablo. ¿Es esta oración una cita de la carta de Pablo que recibió a los corintios? Las versiones en español traducen como si se estuviera haciendo una afirmación. Una traducción inglesa, la King James, construye la afirmación como una pregunta y dice, ¿será mejor que el hombre no se case? O más bien, la afirmación con que Pablo empieza su discusión. Y a la luz del contexto preferimos responder afirmativamente a la primera pregunta y en forma negativa a la segunda. Por su propia autoridad, Pablo no podría haber estado promoviendo el celibato para todos, porque habría contradicho la palabra de Dios que dice, no es bueno que el hombre esté solo.
Ustedes saben que la Biblia tiene muchos no es bueno. Y el primer no es bueno que aparece es justamente este. No es bueno que el hombre esté solo. Y yo a eso siempre le agrego, tampoco mal acompañado. Por eso él le hace una ayuda idónea. En este caso vendría siendo la mujer. Pablo habría estado en contra de la procreación, si dice eso, de la bendición del pacto que va de generación en generación, si dice eso, y el crecimiento de la iglesia. Es por eso que tenemos que aclarar que Pablo no se opone al matrimonio, al cual compara con la unión de Cristo y la iglesia. Pablo tenía un alto concepto del matrimonio, de hecho. Además, los rabinos enseñaban que el matrimonio era la obligación del hombre, y algunas hasta decían que era deber de la mujer. Es difícil saber si Pablo estuvo alguna vez casado. En vista de su aguda perspectiva respecto a la vida matrimonial, no podemos descartar la posibilidad de que él hubiera estado casado, porque probablemente lo estuvo. Para ser parte de los perseguidores de Cristo, alguien romano, y haber venido de Tarso, probablemente estaba casado. Pero eso es especulación porque no tenemos certeza, no hay afirmación para eso. El trasfondo y el entrenamiento que Pablo recibió no le permitía afirmar que no se debía tocar mujer, porque algo así se podría interpretar como si él abogaba porque todos fueran célibes, o sea, fueran personas que estuvieran a favor del celibato. Deducimos que el apóstol cita una línea de la carta que recibió de parte de los corintios. Claro que presenta una forma abreviada a lo que decía la carta, y en los siguientes versículos discutirá las inquietudes presentadas allí. ¿Qué quiere decir con esta afirmación? Una de las traducciones de la Biblia dice: bueno sería que el hombre no se casara. Y esta traducción es una interpretación del texto, pero no da realmente en el blanco. La expresión tocar mujer es más que nada un eufemismo que apunta a la relación sexual y no al matrimonio. En el sentido, en ese sentido lo da mejor la NBI, que dice: es mejor no tener relaciones sexuales. Y ahí es cuando uno, que somos nosotros, podemos hacer o echar a andar la primera de las herramientas hermenéuticas que se nos presentan, la comparación de versiones. Si yo no entiendo lo que dice esta, o me queda en dudas lo que dice esta Biblia, la comienzo a comparar con las otras versiones de la Biblia. Aparentemente un grupo de creyentes de Corintios se pusieron en contra de la inmoralidad prevaleciente que había en la ciudad por todo esto de la diosa Afrodita, diosa del sexo y el placer, etc., y promovían el celibato y argumentaban que debía ser la norma para el resto de los cristianos del lugar. Estos corintios decían que era bueno que un hombre no tuviese ninguna relación sexual. Están locos. Su afirmación va más allá que la simple referencia al matrimonio. El texto griego, por ejemplo, usa el término general de antropos, que es hombre, en lugar de la expresión específica de aner, que es esposo. Además, el griego también usa el sustantivo indefinido hiene, que es mujer, que no significa necesariamente esposa. Entonces, el lema de los corintios se aplicaba a todo hombre y a toda mujer. Según Walter Bauer, la frase "es bueno" quiere decir que el celibato es moralmente bueno porque agrada a Dios, contribuye a la salvación. Pero al citar esta declaración, ¿está afirmando Pablo que el celibato es mejor que el matrimonio? Claro que no. Ya citó la unión de Adán y Eva, por ejemplo, en el paraíso, sabiendo que Dios mismo instituyó el matrimonio, por decirlo de alguna manera, que es la unión que nosotros hablamos. Juan Calvino escribe y dice lo siguiente: Dios ordenó desde el principio que el hombre sin la mujer es solo un hombre a medias, faltándole la ayuda que precisamente necesita. De la misma forma que la mujer es parte que completa al hombre. Por lo tanto, cualquiera que sea el mal o los problemas del matrimonio, estos solo proceden de la corrupción de la institución divina. Ya en los siguientes versículos, Pablo habla favorablemente del matrimonio y quizás de su propia experiencia, no lo sabemos, estamos especulando.
En ningún momento se muestra que lo desacredite. En sus instrucciones a Timoteo le escribe que los apóstatas prohíben a la gente casarse. En ninguna parte de todas sus epístolas Pablo habla mal del matrimonio. Entonces, ¿qué quiere decir? En otro lugar, Pablo exhorta a sus lectores a evitar la fornicación, porneia, recuerden ese término, porque la voluntad de Dios es su santificación. Sabe bien que los males de la inmoralidad sexual forman la matriz de la vida en Cristo, o en Corintios, perdón. Literalmente Pablo dice a causa de los fornicadores. El plural nos habla de las frecuentes fornicaciones con prostitutas. Recuerden eso. Pablo ataca el corazón del problema que había en la comunidad de Corinto. Apunta a las relaciones ilícitas que algunos cristianos tenían, pues eran parte de una sociedad que no tenían objeciones contra la fornicación. Por tanto, Pablo apoyó a los corintios que promulgaban el celibato, aunque sabe que la simple mención de un lema no hará que la gente se aparte del pecado. Comprende muy bien el problema de los creyentes porque sabía lo que ellos estaban enfrentando en Corintios, pero su forma de abordarlo, su forma de abordar este problema, que era la inmoralidad, es mucho más realista que la simple solución del celibato. Porque por más que alguien que está luchando con problemas sexuales y que quiera cambiar extremadamente y radicalmente al celibato, va a volver a caer. Es como querer dejar las drogas de un día para otro, dejar el alcohol de un día para otro. Va a llegar un momento en su vida en donde la tentación va a ser tan grande que es muy probable que vuelva a caer. Y por salud mental, por salud emocional y por salud espiritual, es bueno que lo tengamos claro y que esas personas lo tengan claro. Que cada hombre tenga su propia esposa y cada mujer su propio esposo. Eso también decía Pablo. Lo que los llevaba a pecar era que no podían practicar la continencia. Y para evitar que pecaran, Pablo recomienda que se casen y que mantengan una relación monógama, descartando por completo cualquier forma de la poligamia, porque ya no se aceptaba. También hay que notar que subraya la igualdad del hombre y la mujer en el estado del matrimonio. Cada uno debe tener su esposo o esposa, porque así lo ordenó Dios desde el principio. Intencionalmente Pablo repite las palabras cada una vez y lo hace aplicando ambas palabras, al esposo y a la esposa. Pablo entonces responde a lo que decían los corintios usando el adjetivo cada. Hay que notar que la afirmación es bueno que el hombre no toque mujer viene seguida por que cada hombre tenga propia esposa. Las expresiones hombre y cada hombre se complementan en este sentido. En resumen, Pablo estaba a favor del matrimonio y trató de ayudar e incentivar en ese sentido, aunque dijo que si alguien quiere seguir el celibato, que lo haga, pero que él no estaba contradiciendo las enseñanzas de Dios. Con gran entendimiento también, en ese sentido, Pablo habló de la intimidad matrimonial. Pablo declara que tanto el esposo como la esposa deben de cumplir su deber matrimonial el uno con el otro. Y acá subraya la igualdad del hombre y la mujer en cuanto a la unión matrimonial. Obviamente acá está hablando del sexo también. Que el esposo cumpla con su esposa el deber conyugal y lo mismo la esposa para con su esposo. Que disfruten del placer sexual, que puedan sentirse plenos en esta área, porque están casados y están bajo la bendición de Dios. En ese sentido, muchas veces enseñamos de manera errónea que el sexo es malo. El sexo no es malo. Lo que es malo es tener sexo antes de tiempo. Eso tenemos que enseñar. Muchas veces generamos una confusión y la gente que viene de fuera de la iglesia dice, pero oye, ustedes hablan en contra del sexo y a mí me encanta el sexo. ¿Y uno qué le va a responder? Lo siguiente, nosotros no hablamos mal del sexo. De hecho, si el sexo lo inventó Dios, el sexo es bueno. Obvio, porque Dios lo hizo. El tema que nosotros hablamos es que hay un contexto, que hay un tiempo, que hay un momento y que va de la mano del compromiso. Y eso es lo que muchos les genera rechazo de parte del cristianismo.
Además, Pablo también subraya que en vez de demandar, el esposo debe cumplir con su deber marital con su esposa. No demandar que la mujer lo satisfaga a él y él no satisfacer a su mujer. Por el contrario, hacerlo en conjunto, en comunión. Con los verbos acá de cumplir y deber, Pablo se refiere al pago de una deuda que cada uno debe al otro. El matrimonio sin sexo no solo es algo contra natura, sino que se prohíbe explícitamente. ¿Qué sentido tiene? Pablo ataca cualquier ascetismo dentro del vínculo matrimonial y critica a los cerrados cristianos de Corintio que opinaban que las parejas deben abstenerse del sexo en el matrimonio. Porque había gente que decía eso. Y hay algunos que los dicen, los Opus Dei, por ejemplo, que dicen que solamente tienen relaciones sexuales para procrear, perdón. ¿Qué decimos los cristianos? ¿Entendemos eso? Los testigos de Jehová, por ejemplo, hace unas semanas atrás estuve hablando con unas personas testigos de Jehová y me decían que ellos no ocupaban métodos anticonceptivos, porque esos atentaban contra la voluntad de Dios. ¿Cuál mirada tiene la iglesia ante estas cosas? ¿Qué mirada tenemos nosotros como líderes o como hermanos mayores de las iglesias sobre estos asuntos? ¿Qué respuestas damos? Hace un tiempo atrás, en una reunión de jóvenes, una joven me preguntó si el sexo anal era permitido por Dios. ¿Y por qué pregunta eso? Porque quiere saber y tener respuesta. Porque es una pregunta muy válida que cualquier persona se puede hacer. Ahora, los mismos médicos recomiendan no tener sexo anal por lo sucio que puede llegar a ser esto. Pero llama la atención que en el libro de Romanos, Pablo hable y diga lo siguiente, que dentro del matrimonio, estoy parafraseándolo, todo está permitido si hay un mutuo acuerdo. Pero el conflicto es que no hay más contexto de eso que está diciendo Pablo. Por lo tanto, no podría yo llegar y decir, Pablo dio la autorización para que tengan sexo anal, oral, lo que quieran. No, estaría mal, estaría equivocado. Y esa sería una mala interpretación de parte nuestra como cristianos y cristianas. El versículo 4, por ejemplo, de este capítulo del 3, revela que Pablo tiene un profundo entendimiento de la vida matrimonial y declara que la esposa no tiene autoridad sobre su cuerpo, sino su esposo, y viceversa, diciendo que el esposo no tiene autoridad sobre su cuerpo, sino que su esposa. Y en este sentido, John Albert Bengel dice correctamente que este versículo es una elegante paradoja. En otra parte, Pablo enseña que el esposo es la cabeza de la esposa, pero aquí enseña claramente que en cuanto a lo sexual, ambos tienen la misma autoridad, habiendo completa igualdad. Cada uno tiene autoridad sobre el cuerpo del otro y ambos deben someterse al otro, obviamente con consentimiento. Y de esta forma se da una mutualidad completa. Como ya les había dicho en las clases pasadas, el texto que dice que el esposo es la cabeza de la esposa está relacionado con el ámbito creacional, y cuando habla de cabeza se lleva a ese contexto, por lo tanto se dice que el esposo es primero que la esposa en cuanto a lo creacional y no a lo posicional o jerárquico, para que lo podamos tener en claro. Entre otras cosas. Lo que Pablo está insinuando en toda esta oración es que no pueden negar el derecho matrimonial que las personas tienen. No se les puede robar o hurtar esa posibilidad. No se les puede quitar. Porque las parejas están casadas y tienen que disfrutar eso. Y muchos de los conflictos de las parejas es que no saben sobrellevar estas áreas. Y Pablo habla también de la abstinencia sexual, porque hay muchas parejas que muchas veces tienen abstinencia sexual, como los Opus Dei, por ejemplo. Vuelvo a citarlos a ellos, solamente tienen relaciones para procrear. Pero esto tiene que estar con tres condicionantes. Número uno, que ambos estén de acuerdo. Número dos, que tiene que ser por un tiempo limitado, no puede ser por siempre. Y número tres, que ambos usen ese tiempo en oración y búsqueda de Dios. Pablo permite esta excepción, según lo que enseña,
pero no admite que se impongan abstinencias contra la voluntad del cónyuge. Por lo tanto, siempre las decisiones dentro de las iglesias tienen que ser en mutuo acuerdo. De la iglesia, perdón, del matrimonio. La frase por mutuo consentimiento subraya la igualdad de los sexos en cuanto a las relaciones sexuales. Ambos deben estar convencidos en ese sentido de que la abstinencia es deseable y beneficiosa. Y con todo esto añade que la abstinencia debe ser temporal, porque de prolongarse podría llevar al matrimonio a la ruina y podría producir un divorcio. Y el divorcio no es lo que Dios quiere para nosotros. Para los que se casan también, obviamente. La oración diaria es la marca de cada cristiano, pero en la vida matrimonial la pareja a veces encara crisis que exigen una oración especial. Cuando un problema físico, social, espiritual o económico se levanta, ¿qué hay que hacer? Orar. En tal situación podrían voluntaria y temporalmente optar por la abstinencia porque están buscando a Dios. Se puede hacer, pero ya tiene estos requisitos que yo les mencioné recién. Y esa es la clase del día de hoy. Hasta ahí, ¿alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud? ¿Algo que me quisieran comentar o decir? ¿Quedó todo claro? ¿Sí? Bueno, si quedó todo claro, me parece genial, me parece muy bien. Cierro la presentación. Y les quiero desde ya recordar que la próxima clase es la clase número 5. Por lo tanto, la próxima clase tenemos prueba, examen, el primer examen. Así que terminando esta clase, yo les voy a enviar lo que mandamos. El pastor les dice que quisiera hacer comentarios, pero no puede hablar, lo entiendo. Entiendo que ahí están en la conferencia y todo eso con las personas, las autoridades que están en la iglesia. Guárdeselo para la otra clase, ahí lo conversamos. Vamos a finalizar la clase y yo les voy a enviar la presentación y ustedes tienen que estudiar porque la próxima semana tenemos el examen. Van a ser exactamente 8 preguntas el examen. Y esas 8 preguntas son de desarrollo. Así que yo se las voy a enviar, como siempre lo hacemos, a través de Word. Ustedes las van a responder en el tiempo de la clase, para que no lo hagan en otro momento.